¿Qué tal, amigos? Soy Milton Flores Collazo y soy estudiante de Derecho. Mis compañeros y yo hoy venimos a hablarte ampliamente de lo que es el trabajo, violaciones del trabajador a sus derechos y los sindicatos. Principalmente, yo te voy a dar una breve introducción de lo que es el trabajo. El trabajo es la acción por medio de la cual satisfacemos nuestras necesidades y el trabajo también dignifica a la persona y es una actitud de sobrevivencia. El artículo 5 constitucional habla del derecho al trabajo, el cual nos dice que ninguna persona podrá impedírsele que se le dedique a la profesión, comercio o trabajo que se le acomode siempre y cuando sean lícitos. Al trabajador y al patrón lo rige una ley federal del trabajo, lo cual es general y se aplica a toda la República Mexicana. La finalidad de la ley es el equilibrio entre el trabajador y el empleado. El artículo 2 de la ley federal nos dice que el trabajo digno se entiende como aquel que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. Por lo tanto, no se discrimina ni por su raza, su color, su sexo, sus preferencias sexuales, discapacidad, entre otras. Lo malo de nuestro país principalmente es que el mexicano no conoce sus derechos como trabajador. Hay varios casos en el cual los patrones abusan de sus trabajadores por el desconocimiento de ello. Varios casos de los trabajadores por no conocer sus derechos o no tener la valentía de enfrentar a su patrón, su dignidad va perdiendo poco a poco. Muchos de los derechos que me ha tocado ver es, por ejemplo, en ser contratado por tal cosa, que al final de cuentas resulta ser otra que se establece desde un principio y no respeta, y el empleado, por no tener problemas y no conseguir otro trabajo por, no sé, una carta de recomendación, no habla. Mucho de lo que se quejan los empleados principalmente son las prestaciones y los momentos en que ese día no tienen que ir a laborar. Me explico. Si de lunes a sábado tú laboras y el domingo no tienes que ir y te llaman, oye, tienes que venir a trabajar y no se te paga o se te paga un salario que entra en eso, eso no se debe. Te tienen que pagar un salario extra por ir a trabajar un día extra, vaya. Por otra parte, los patrones tienen la labor de formar un equipo de trabajo para que todo funcione bien y no abusar de sus trabajadores. Muchos han confesado que se les niegan los días feriados por cuestiones de productividad. Los mismos patrones dicen eso. Sabemos que hay problemas laborales en nuestro país día a día, pero yo te invito a que cumplas las obligaciones y derechos, tanto si eres patrón o trabajador, para que el ambiente de trabajo sea sano y salga adelante tu negocio y empresa. Esto es todo por mi parte. Te dejo con mis demás compañeros. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Valle Álvarez Estrada, estudiante de la Facultad de Derecho en la Universidad de La Salle Bajío. Hoy les vengo a hablar de la violación de los derechos de los trabajadores. Bueno, estas son solo algunas de las violaciones de los derechos de los trabajadores, las cuales se cometen a diario. Estas mismas no pueden ser frenadas debido a la intimidación que las empresas ejercen sobre el trabajador, no solo con un despido, sino también con la amenaza de brindar malas referencias hacia sus próximos empleos. Bueno, esto en México aún no lo vemos mal por hecho. Exigir los derechos laborales ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, lo que genera en automático un antecedente negativo. Sin duda, a condiciones del trabajo difíciles para la población. Es común encontrar empresas que cometen toda clase de abusos sabiendo que el trabajador los va a aceptar. ¿Por qué? Porque éste necesita el trabajo. La bendición de trabajar. Hay una larga lista de violaciones de los derechos del trabajador, como por ejemplo, contrato laboral inexistente. Muchas de las empresas no dan este paso, dado que pueden hacer lo que quieren. También la jornada de trabajo excesiva y muchos más. ¿Qué tal? Mi nombre es Daniel Carranza, soy estudiante de la Facultad de Derecho en la Universidad de La Salle Bajío y hoy les voy a hablar un poco sobre los derechos que se tienen que respetar al trabajador. Siendo estos mismos que toda persona tiene un derecho al trabajo, y este mismo derecho al trabajo es la base para la realización de otros derechos humanos y para una vida en dignidad. Estos mismos incluyen la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado por la misma persona. En la realización progresiva de este derecho, los estados están obligados a garantizar la disponibilidad de orientación técnica y profesional y a tomar además las medidas apropiadas para crear un entorno propicio para que existan oportunidades de empleo productivo. Los estados deben garantizar la no discriminación en relación con todos los aspectos del trabajo. Este mismo trabajo es forzoso y está prohibido por el derecho internacional que sea discriminado.
Los trabajadores también tienen derecho a asociarse entre sí y a negociar de manera colectiva para mejorar las condiciones de trabajo y los niveles de vida. Tienen también el derecho a formar y afiliarse a un sindicato de su misma elección, y estos sindicatos tienen derecho a formar agrupaciones nacionales o internacionales. Los trabajadores tienen el derecho de huelga, siempre y cuando esta misma se realice de conformidad con las leyes nacionales. Los derechos laborales colectivos no pueden ser objeto de restricciones por parte de los estados distintas de las prescritas por la ley y que son necesarias en una sociedad democrática, de acuerdo con los intereses de seguridad nacional, orden público o para la protección de los derechos y libertades de los demás. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maximiliano Escoto Rojas y soy alumno de la Facultad de Derecho en la Universidad de La Salle Bajío. Siempre se ha hablado del respeto que cualquier empleado debe sentir por su jefe en base a la jerarquía que éste rige en la empresa y que todos conocemos. De hecho, desde que somos niños hemos interiorizado muy bien el rol de la jerarquía gracias a la figura del profesor en el colegio y de los padres en casa. Esta admiración profesional es excelente, sin embargo, nadie debe perder de vista que dicho respeto es bidireccional, es decir, un jefe, como buen líder, también debe valorar de forma asertiva a todos los empleados de la empresa. Esta conciencia emocional cada vez está más forjada gracias al trabajo en el ámbito del coaching y asimismo en el ámbito de la propia empresa. El respeto que un jefe debe tener por sus empleados se muestra en la capacidad de escuchar. Por ejemplo, también se refleja en la evitación de ciertas actitudes que son del todo incorrectas. Por ejemplo, gritar. Se puede ser igual de eficaz pidiendo las cosas por favor y de buena manera. El respeto es bidireccional y por tanto, como en cualquier vínculo, la relación profesional y personal que existe entre un jefe y un empleado se alimenta con buena voluntad por ambas partes, con paciencia y capacidad de ver el lado bueno en el otro. En el ámbito laboral, más que en ningún otro espacio, es muy posible ver los defectos de los demás. Sin embargo, por encima de esos defectos, merece la pena conocerla con atención en lo positivo y en el talento Soy de Luis Antonio Moreno Cervantes y voy a estar hablando sobre lo que son los sindicatos. ¿Qué son los sindicatos? La finalidad de los sindicatos es de representar a sus miembros en la defensa de los derechos individuales, sin que los trabajadores pierdan su derecho a lograr o intervenir directamente, solicitando a un sindicato cesar su intervención. La representación se hace a través de un secretario general o por la persona que dirige su directiva o que lo disponga los estatutos. Es importante tener claro que la opción debe ser parte de un sindicato, es una decisión voluntaria. ¿Qué caracterizan a los sindicatos de trabajadores? Redactan estatutos de contrato colectivo y reglamentarios. Tienen un mínimo de 20 trabajadores en servicios activos o con 3 patrones. Deben restringirse ante la Secretaría de Trabajo y Prevención Social cuando haya competencia federal. Y las autoridades hacen la información de los registros para que se pueda consultar por parte de cualquier persona. Una vez construidos los sindicatos, legalmente tienen el carácter de personas morales, por lo tanto tienen la capacidad de adquirir bienes muebles e inmuebles. La información de los registros para que se pueda consultar por parte de cualquier persona. Una vez construidos los sindicatos, legalmente tienen el carácter de personas morales, por lo tanto tienen la capacidad de adquirir bienes inmuebles e inmuebles. ¿Qué tal? Mi nombre es Cristian Fernando Tapia Chaboya, estoy en la Facultad de Derecho en tercer semestre y les voy a platicar sobre los tipos de sindicatos que existen. Existen 2 tipos de sindicatos según el tipo de miembro que tengan, sindicatos de trabajadores y de patrones. Dentro de los sindicatos de trabajadores encontramos los gremiales, que son los formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. Tenemos también los de empresa, que se forman por trabajadores que presten sus servicios a una misma de ellas. Los industriales, que son los formados por trabajadores que prestan sus servicios en 2 o más empresas de la misma rama industrial. Los nacionales de industria, formados por trabajadores que presten sus servicios en una o varias empresas de una misma rama industrial, que se encuentren en 2 o más estados de la República. De oficio o varios, formado por trabajadores de diversas profesiones, pero solo puedes formarlo cuando en el municipio donde lo formas el número de trabajadores en una misma profesión es menor a 20.